Amigos y amigas de La Respuesta, todos estamos conscientes de que el proceso electoral recién pasado se enturbió desde adentro, de tal modo que no se ha podido celebrar. No ha dado paso al júbilo generalizado que se supone que hubiese podido producir un resultado en la presidencial tan abrumador. En la parte de abajo, en los planos congresionales y municipales, el asunto se enredó de tal manera que el proceso quedó lastrado, quedó marcado, y fue deprimente la percepción pública acerca de lo que pudo ser como éxito, como algo eficiente, como algo útil. Nosotros hicimos durante la campaña unas pruebas que parecieron sorprendentes para muchos amigos. Cuando trajimos una entrevista del periodista Wasserman de los Estados Unidos de Norteamérica, Harvey Wasserman, de Columbus, Ohio, en la que él le decía a la periodista Amy Goodman que las elecciones del 2016 en Estados Unidos podrían ser robadas con la ayuda de máquinas del voto electrónico. La entrevista es interesante. El periodista ha escrito 2 libros y está trabajando, parece, con otro notable académico, un notable académico, en un libro todavía más importante, creo que apellido Fitractis. Ahí se dicen las cosas sorprendentes de cómo en Estados Unidos, en algunos estados del interior y en las propias elecciones de George W. Bush, se produjeron cosas que él hace afirmaciones de que en realidad el hecho de que las compañías privadas que son contratadas, aun cuando pasen a venderle el equipo al Estado, tienen un software muy reservado, muy cerrado, muy protegido, ha llevado a la impunidad. Hay respuestas, por ejemplo, como esta. Nos basamos en el milagroso descubrimiento de varios miles de votos en uno de los llamados problemas informáticos de una máquina de votación que le dio una victoria cuando estaba claro que era una derrota. Ya sabe, es algo que viene sucediendo desde hace tiempo. Estos procedimientos fueron más o menos perfeccionados en el extranjero por la CIA y otros operadores. Los problemas han vuelto. Él estaba muy pesimista con las elecciones cuando decía estas cosas y daba una serie de detalles que algunos amigos míos, cuando yo leí en La Respuesta esa información, se sintieron conmocionados. Me preguntaron, ¿y cómo es posible que se pueda producir en esa escala en que tú citaste los escándalos de la compañía Indra de España? No al fraude electoral, esto fue el pucherazo electoral 26J Illuminati Indra PP en España. La política Indra, la empresa sospechada de fraude que controlará las elecciones en Argentina. La UCO investiga al jefe informático de Madrid, de Indra, por generar dinero B. Indra, salpicada por la investigación sobre la trama de corrupción púnica de la Comunidad de Madrid. La polémica Indra contará los votos en las presidenciales argentinas. Ya se mencionan actuaciones en Venezuela, en Angola,
Es decir, la Indra ha estado siempre por donde ha andado Joao Santana, y ha sido escandaloso su paso por esos procesos. Aquí fue un desastre y se produjo algo lamentable, porque un hombre muy apreciable, un hombre que realmente uno siente respeto y aprecia su bonomía y su integridad, como Roberto Rosario, desgraciadamente parece que fue víctima de todo el embrujo de esos farsantes y le dieron seguridades de que podría dar resultados exactos, sorprendentes, únicos en América, casi en una forma de tiempo real, y todo se desplomó. Comenzó a verse cuando se anunciaron que 3.000 habían renunciado a ir horas antes a cumplir sus deberes. Bueno, un desastre. Ahora bien, hay como una especie de vacío en el ánimo público. Se siente un tiempo raro, porque luego de esa experiencia que venía a sumarse a la experiencia terrible de la ilegitimación institucional, por la manera como se logró la reelección, cómo se hizo con la compra, pura y simple compra y venta de votos del Congreso, reelección por reelección, se produjo algo que nosotros habíamos prevenido, que si la legitimidad se afectaba, si se dañaba, después los periodos subsiguientes serían peligrosos, porque es lo que la legitimidad es como el oxígeno del Estado de Derecho. Si un Estado de Derecho se ilegitima por un evento, por una coyuntura en que se retuerzan verdades y se produzcan cosas realmente repudiables, aparentemente pasan las cosas, pero después, en el tiempo, eso sigue siendo un factor ponderable. Y muchas veces ponderable, diríamos, de mala manera. Porque la gente puede ir creándose conciencia de que todo lo que se alcanzó en realidad no era legítimo, que había muchos excesos. Por ejemplo, el 62% del presidente de la República. ¿Por qué el 62%? 5 minutos después de cerrar la votación, ya el presidente de la Junta estaba diciendo: vamos a dar los resultados, aunque no tienen efectos jurídicos, para crear evidentemente la seguridad de que el país no quedara en el vacío. Ya él sabía del trastorno, el vacío de que no pasaran entonces horas y días sin una definición. ¿Por qué el 62 tan fijo, tan digital? Porque precisamente se había incurrido en tantos excesos y violaciones de normas y principios, lo que el propio presidente llegó a afirmar, que el que se metía en una reelección tenía que tragarse un tiburón podrido, algo por el estilo, una de esas cosas repugnantes. Y con el 62 se procuraba darle una fuerza de plebiscito, como poner al pueblo a decirle al mundo: miren, aquí no ha habido nada normal, y la prueba es esta votación tan alta. Una votación que pudo ser un 50, un 51, un 52 para ganar, pero se necesitaba ese moño de legitimación. Pero el hecho es que de nada valieron las advertencias, de nada sirvieron los señalamientos del peligro que había al elegir ese camino, ir contracorriente en forma excesiva,
tratando de hacer de una mayoría aplastante digital una especie de convencimiento abrumador de que todo había sido correcto, que todo iba bien y que no había necesidad de producir ningún tipo de maleamiento, de distorsión en el proceso mismo, porque se podía ganar, nadie lo niega. Ahora, ¿cómo ganar? ¿Con cuánto ganar? Entonces vino el hundimiento de los otros planos, que fueron los encargados de producir las peores muestras. Las peores muestras. Lo cierto es que el tiempo que estamos viviendo es extraño. Extraño. Con los vecinos se nota el afán de crearle, a como dé lugar, la falsa apariencia de que son un Estado. La geopolítica, claro está, tiene su estrategia. La sabe conducir, está en manos absolutamente diestras. Una inteligencia superior brillantísima como la del presidente Clinton, que evidentemente hace las veces de gobernador de la isla, especialmente en lo que se refiere a su parte oeste todavía. Porque en la parte este lo que se está produciendo es el fenómeno de la invasión incesante que ya excede de 2 millones de ciudadanos, de habitantes de aquel lado, ya estableciéndose aquí como una realidad demográfica preparatoria de todo lo que es el plan que finalmente la geopolítica entiende que debe cumplir. Ya ha llegado muy lejos. Incluso en el momento en que se declara Estados Unidos medio vencido en el esfuerzo y retira todo recurso para ver si logran montar unas elecciones allí, aparece en forma extraña, nada menos que en el nivel de Roberto Rosario, que ha ganado un prestigio, que se supo ganar la fe de este pueblo, como que le pueden ofrecer apoyo y ayuda al proceso haitiano. Qué desgraciada situación esta. Independientemente de cómo se evidenció el disentimiento de los otros jueces que no sabían de esto, qué raro el tiempo. Observen que yo he usado la expresión vacío que se está incubando en esta sensitiva etapa, un proceso de reacciones que no se pueden expresar tan fácilmente, que tienen un alto grado de lo impredecible. En esas condiciones, nosotros estamos dedicados a un permanente análisis, a una atención cuidadosa de las circunstancias nacionales, desde luego sin bajar mínimamente nuestro ánimo de defensa de la causa nacional. Pero estamos preocupados porque hay una especie de vago, una especie de limbo, si se quiere, hasta en el propio campo mediático, que estuvo tan activo, tan temerario y tan formidable en sus expresiones durante todo el proceso crítico de la campaña. En gran modo logró dominar el parecer público, lo llevó, lo condicionó. Fue un ejercicio de poder
de la comunicación social. La verdad es esta. Todo el resto es mentira. La verdad es esto. Y desgraciadamente conectaron y le dieron mucho apoyo a la situación de desastre que aparentemente quedaba subsanada con los resultados. Ese es el error. Ese es el error. Yo he citado otras veces el caso aquel de Carlos Andrés Pérez, cuando ganó abrumadoramente unas elecciones, en una vuelta a poder. Ya había sido presidente originariamente, otra vez. Y la soberbia que había y la confianza que había en ese liderato y en esa victoria no previó que vendría. Entonces sobrevino el Caracazo. El Caracazo en el 89 fue algo que brotó en horas. Los pretextos parecían niños. El aumento primera vez de la gasolina, algunos precios que se iban a aumentar conforme un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero el pueblo de Caracas se incendió. Fue horrible la experiencia. El maestro Rafael Caldera, que ya había sido presidente de Venezuela, pronunció un discurso interesantísimo, hablando del fenómeno. Y cuando 3 años después, en el 92, se produce el alzamiento del coronel Hugo Chávez Frías, del movimiento bolivariano, Carlos Andrés pide al Congreso que le dé poderes porque un grupo de oficiales lo intentaba asesinar y que le dé plenos poderes. Volvió el maestro Caldera, Rafael Caldera, a hablar en otro memorable discurso. Es bueno leerlos los dos para ver cómo ese hombre, ese experimentado y sabio político, que había fundado el COPEI, que era la cabeza del movimiento demócrata social cristiano de muchos años, pero que lo habían asediado y expulsado de su partido. En los momentos de gran crisis, esos dos fue la voz. Y él decía, esto que ha ocurrido ahora no es verdad que ha sido para asesinar al presidente. Es un alzamiento militar. Entonces hacía la invocación de las causas del fenómeno del 89, del Caracazo. Con ello yo siempre he querido, porque lo he citado otras veces, advertir al pueblo nuestro que estas tormentas institucionales y estos fogonazos de resultados electorales y esta toma de poder espectaculares muchas veces se producen de forma tal que lucen invencibles y que el pueblo está conforme, que el pueblo está entregado, que no habrá reacciones, que no ha pasado nada y que se puede seguir en el exceso y en el irrespeto. Y he dicho, tengan cuidado, tengan cuidado. Es peligrosísimo. He citado muchas veces incluso un episodio tristísimo nuestro, a raíz del derrocamiento de Don Juan en el año 63, cómo los poderes fácticos, que junto con el poder extranjero se coordinó para derrocar aquella experiencia democrática hermosísima, creyeron que subsanaban todo con un acta notarial. Y concurrieron personalidades importantísimas del país a firmar con la gente que había tenido las tareas prácticas de llevar el golpe a efecto con la fuerza misma. Y aparentaba todo subsanado.
Ya pasó. Y estaba el poder de la tierra detrás de esto. Bueno, ¿qué va a pasar? Nada. Nada. Vamos arriba. 63, 25 de septiembre. 24 de abril ya había una tragedia. Una tragedia era el levantamiento del pueblo con una parte de las Fuerzas Armadas. Y eso condujo a una guerra civil y a una intervención extranjera y todo el horror de vidas perdidas, de daños, etc. Por eso yo este tiempo lo he querido siempre razonar con precedentes. Y es que le he dicho a mis amigos y a mi familia, estoy preocupado, no me gusta, tengo pálpitos extraños, todo está siendo maquinado, hay mucha inautenticidad en los gestos, en las conductas, hay poca sinceridad, se han caído estamentos. La prensa, desgraciadamente, habrá de revisarse. Las propias iglesias cristianas han tenido que pasar por un río hondo de intereses. Y parece que algunas de ellas llegaron a buena piedra en orilla lejana. Y están satisfechas, pero se están viendo las cosas. Y sobre todo el problema nacional está en curso. La gran desgracia de la liquidación del Estado nuestro para hacer el esfuerzo de la geopolítica de ir al Estado binacional y tratar ellos de zafarse de ese clavo caliente terrible que tienen hace 17 años sin solución, que es Haití. De manera que he querido aprovechar esta respuesta antes del 16 de agosto, cuando va a cumplirse este periodo, ya estamos a 12 días, para hacer esa reflexión. Por otra parte, ustedes me oyeron decir en programas anteriores que había un tema muy importante que yo había venido difiriendo, aplazando, porque le puse tanta atención, le puse tanto interés al tema nacional que consideraba que cualquier otro que tratara iba a ser superfluo o no necesario, no oportuno. Es el tema relativo a la seguridad pública, la seguridad personal, la seguridad familiar, la seguridad en general del colectivo está gravemente afectada. La sociedad nuestra, penoso es admitirlo, está enrejada. Y no solo por las rejas de hierro de las ventanas y de las puertas interiores. Mental y espiritualmente se ha enrejado. Hay temor. El miércoles hablaba con una familia muy querida, el padre y la madre, un dirigente nuestro, con 3 de sus hijos. Y me hacían un relato de cómo habían sido asaltados miembros de su familia. Incluso hasta la niña de 10 años. Cómo la habían tratado peligrosamente, de despojarla de no sé qué objeto. Y me contaban cuál era el temperamento, cuál era cómo percibía el vecindario, el barrio, la situación de la seguridad. Yo he escrito sobre esto. Ustedes me han visto hojeando cerca de 24 trabajos de conferencias, algunos de ellos largos, desde hace muchísimos años.
Y me ocurrió lo de siempre. Mis advertencias, pese a ser tan sólidas, tan fundadas, tan válidas, no fueron oídas. Tuvo que venir el tiempo, tuvo que venir la realidad y su testigo por excelencia, que es el tiempo, para fuerza de lágrimas, sangre, dolor, miedos, imponerse y llevarnos a la situación actual. Hay una tendencia perniciosa en los que mandan, y no me refiero solo a los que mandan desde el poder político, sino los que mandan dentro de la gobernanza, los poderes mediáticos. Una tendencia a pretender anestesiar la sociedad en base a un mecanismo aparentemente deseable. Nuevas leyes. Nuevas leyes porque lo que hay, lo que ha habido, es inservible. Una nueva ley, moderna, es capaz de servir para que se puedan comenzar a solucionar los problemas. Ya lo decía en el programa pasado. La ley de policía. Comienzan a alabarla y a ridiculizar y defenestrar la policía que hemos tenido. Y una serie de cambios. El jefe no se llamará jefe, sino director general, porque todo aquello era puro autoritarismo y despotismo. Y comienzan a establecerle una serie de normas etológicas del comportamiento, los servicios prestados, etcétera, tienen que ser exclusivos. Bueno, y se está haciendo una, dicen los franceses, una mise en scène, una puesta en escena de esfuerzos, equipos para patrullaje. El pueblo que está padeciendo el trastorno no lo cree. Siempre dije, depuren el cuerpo existente, establezcan normas más estrictas para el ingreso, entrenen, mantengan los niveles de inteligencia en el seno de la población, de que se ha servido a esa policía para resultar eficaz en el descubrimiento de los crímenes. Lo que hay que prevenir es que ese contagio, esa participación tan apretada con los centros donde ordinariamente la delincuencia peor pulula, lo capten, establezcan un sistema de control interno, de inteligencia de primer orden, y vamos a tener un cuerpo eficaz. Claro, con todos los problemas de las policías del mundo. Yo recuerdo haberle contado en la respuesta a mi público que en el año 99, en una reunión en Washington de IDEC, de la DEA, me tocó compartir una mesa con 4 o 5 jefes de policías estatales de ciudades grandes, de estados y de ciudades grandes del interior de Estados Unidos.
Y uno de ellos me hizo una observación sobre que él había visto los informes, y que la policía nuestra era como muy brutal. Esa cuestión del intercambio de disparos no era más que una farsa. Entonces yo le dije, mire, es cierto, el intercambio de disparos muchas veces es una explicación falsa de la realidad de la captura, que debió de hacerse y se cambió por la muerte. Pero habían pasado en ese año, creo que habían 217 o 27 policías muertos. Entonces yo le pregunté, policías y oficiales, ¿qué pensaría usted de una policía que en 2 años creo que era una estadística que había aparecido, le han matado 227 o 17, no recuerdo? ¿Cómo? Sí. Pero es una guerra. Usted usó la expresión, es una guerra. Estoy hablando hace 17 años. Las armas que había en la población no eran ni sombra, no son ni sombra de las de hoy. La presencia del crimen organizado, las mafias internacionales, los grupos de individuos endurecidos, muchos de ellos con experiencias de droga importantes en Estados Unidos y otras partes del mundo. No era todo entonces, con 17 años más de tolerancia, de una simpatía mal disimulada, porque entonces imperaba mucho la tesis marxista de que en realidad la criminalidad reside en la pobreza, que en el tiempo de las luchas ideológicas se explicaba. La izquierda quería hacer su revolución. Lógicamente, toda la juventud que se desviaba hacia el crimen, ellos lo reputaban como víctimas del sistema. Había que cambiar el sistema. Y por eso era una tolerancia explicable. Una explicación que satisfacía a mucha gente que todavía la conserva. Y no sabe que ya hace tiempo que dejó de tener vigencia. Porque el crimen se ha encargado de enriquecerse, de pasar a ser opulento en las estructuras superiores internacionales, las nacionales, en los cuadros intermedios y, claro está, con suficientes recursos para utilizar a los soldaditos de las bandas organizadas, que llegan a veces a ser adolescentes. Es más, muchas veces, y se vio en Colombia, más en Colombia que en ninguna otra parte, todos esos muchachos que iban hacia la criminalidad pasaban a ser benefactores de su familia y de sus barrios, porque tenían los medios para sufragar necesidades. Entonces esa evolución del crimen, ese copamiento, ese apoderamiento del crimen de sociedades como la nuestra, lo quieren resolver con explicaciones. Bueno, propiamente son víctimas de la sociedad, porque como la sociedad no le provee empleo, ni le provee apoyo, lo que tienen es un desamparo desde la adolescencia misma, es lógico que vayan al crimen. Es más, la responsable es la sociedad, no son ellos. Todas esas vacuencias y todas esas distorsiones que ya no tienen razón de ser, que están incluso en buena técnica puestas de lado, no pueden servir hoy para explicar el fenómeno.
de la inseguridad. Pero, no, ya ahora vamos a hacer nuevo porque tenemos una ley nueva. No, por Dios. Si no trabajamos en la preparación, en la depuración, en el entrenamiento de los que tengan que aplicar la ley, estaremos perdidos. Ahora, a mí me ocurre, quizás sea por la larga vida, y a eso se lo agradezco a Dios, que he vivido mucho y he visto mucho. Yo tengo la idea de que el propósito final de todas esas maquinaciones que se han establecido contra la institución policial, declarándola casi como un instrumento de peligroso, de grandes riesgos para la sociedad, están en el fondo planeados para terminar por su transformación, cuando no por su disolución en la estructura de alcance nacional que aparece. Hay muchos que sueñan con las municipales, provinciales, regionales. Yo que viví en el 2006 un episodio terrible, cuando un embajador de Estados Unidos va con su personal más importante a una entrevista con un presidente nuestro, Leonel Fernández, y invita a ministros y le hacen una demostración en un PowerPoint de lo que sugiere Estados Unidos en el 2006 para poder arreglar la cuestión fronteriza. Crear una milicia civil fronteriza y sacar el ejército de frontera, porque el ejército no resultaba capaz de sobreponerse a las tentaciones del soborno. ¿Qué es eso? En aquel momento no se vio claramente. Eso corresponde a un propósito a largo plazo de la geopolítica. Los cuerpos armados nuestros, salidos de la frontera o sacados de la frontera, sustituidos por una milicia civil que ellos sufragarían, el poder extranjero, estaban irremisiblemente propuestos para su disolución. Bueno, en Haití se produjo. Y ya se saben los resultados. Pero, ¿para qué ejército? Mejor logramos lo que lograron. Un pacto de presencia militar sofisticada, masiva, que el país se vino a enterar de que existía por una decisión del Tribunal Constitucional. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que están maquinando? ¿Hasta dónde van a llevar estos factores de la geopolítica con sus cómplices nacionales del alto empresariado, con sus cómplices nacionales de la política? Ensayos peligrosos que vengan a colocar a la República en un estado de mayor indefensión cada vez más. Que pasemos a ser propiamente un amasijo de pueblo ahí, un tanto anarquizado, junto con ya 2 o 3 millones de los otros, las dos tribus refundiéndose, creando falsas nacionalidades, para salir después con la espectacular fórmula del Estado binacional de que hablara la cadena Fox en editorial hace algún tiempo. No detengan más el Estado binacional, que eso es lo que debe ser.
¿Qué hacen esas dos supuestas naciones en una misma isla? Y aquí le responden los antropólogos, pseudoantropólogos nuestros. No, somos africanos, el mismo origen, somos exactamente iguales. Claro que tenemos un componente importantísimo y muy valioso del pueblo africano entre nosotros, como hay un ingrediente menor de Europa, como hay ingredientes originarios de los aborígenes, muy lejanos, y una mezcla, y una raza cósmica, y un mulataje sorprendente, el nuestro. ¿Y cuál es nuestra historia? Y nuestros valores, y nuestras luchas. Entonces, yo pongo este ejemplo. En Uganda hubo posiblemente una de las más brutales matanzas del tiempo moderno. 1 millón. Una lucha bestial entre dos razas, los Hutus y los Tutsi, todos africanos. ¿De dónde podía salir ese conflicto tan grave que avergonzó al mundo? Ni Francia ni ningún otro Estado ni Naciones Unidas hicieron lo debido para contener aquella hecatombe. No, aquí sí. No, porque hay un 49 y un 50, es preparando, tratando de sorprender a la gente diciendo, mire, somos lo mismo y ustedes lo que tienen que hacer es adoptar el vudú, las costumbres de allá, que son dominantes. Y vamos a seguirle haciendo sellos y homenaje a Dessalines. Vamos a sustituir a lo que ustedes han tenido, le han impuesto, que no tienen valor alguno. Esos Sánchez, esos Mella, esos Duarte, esos Luperón. Olvídense de eso. Es un nuevo Estado con 2 naciones. Y ustedes verán cuánto progreso va a haber y cómo nuestros negocios van a progresar, porque tendremos un mercado no de 10, sino de 20 millones. Y ya, con un caos al lado. Un caos irremediable. ¿Qué va a pasar con el relativo orden que nosotros tenemos? ¿Le vamos a imponer el orden a ellos o ellos nos van a imponer el caos a nosotros? El Puerto Libre, el Arrabal, que a las potencias no le importa que se formen. Ni siquiera porque resulta perjudicial por la posición geográfica, por la posibilidad de que se utilice el tráfico con mayor éxito e intensidad de drogas. Bueno, eso lo resolvemos después. El problema es Haití, que ni nos podemos quedar ni nos podemos ir. Como le decía Ho Chi Minh a los norteamericanos en la guerra de Vietnam. Lo llegó a decir al principio. Por eso, cuando dije al principio, hablé al principio de tiempo raro, de vacío, de limbo, de pálpito, lo estoy haciendo con mucha conciencia. Incluso he mantenido una especie de demanda franca y abierta, ya a distancia, porque no tengo con él el trato diario que antes tuvimos, no diario, pero frecuente. Y le he dicho a Leonel Fernández, presidente Fernández, usted tiene una connotación internacional importantísima, sorprendente, prestigio, relaciones. Usted puede ser muy útil en la defensa de su país. Que hay alguien que pueda hacer esa defensa es usted.
Usted lo veo muy atareado con los pormenores de sus ayuntamientos y de su partido. Y yo pienso que por encima de esas urgencias partidarias está la nación, está el Estado, está el pueblo dominicano. Que lo que le están proponiendo como destino a su suerte es muy amargo. No se aleje de la posibilidad de su defensa. Ese pueblo le ha dado a usted en 3 oportunidades sobre un 50% de los votos. ¿Qué pasa? En fin, necesita defensa la República Dominicana. Necesita representación vigorosa, brillante, en capacidad de demandar sus derechos y de hacerse respetar. Como ustedes notan, no es una conducta cualquiera la que he querido observar. Veo los partidos, desgraciadamente, hundidos en una especie de inepcia, de ineptitud para abordar esos temas. Se advierte una carencia de voces. La mía, ya he dicho muchas veces, no se ha oído. Y yo no he desfallecido. Y he asumido riesgos. Y los míos han pasado por momentos difíciles de gran desasosiego. No nos han hecho caso. Pero no nos hemos amargado. Porque sabemos que hay que cumplir deberes, por cruentos que estos sean. Pero y aquellos que sí tienen las condiciones de hacer la defensa, el caso de Leonel Fernández, que es excepcional. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esperar para acudir todos a esas labores de representación de nuestra patria herida de muerte. Ahí están las elecciones norteamericanas. Evidentemente el señor Trump, con sus exabruptos y sus violencias verbales y su incompresión, no va a ningún lado. Ni siquiera su propio partido lo ha refrendado. Al menos en la representación más alta de dirigentes importantes. Parece que la señora Clinton va a ganar. ¿Y esto qué le representa al país? Como riesgo. Para todos es sabido que los esposos Clinton tienen una debilidad antigua por la causa haitiana. Y eso para nosotros va a resultar muy, muy calamitoso. Ya de hecho se están sintiendo los efectos, porque el esposo, que es brillantísimo, y yo les recomiendo, digo muchas veces, lean su biografía para que se den cuenta quién es el que hace las veces de gobernador de la isla. Un talento, pero con una afición por Haití que contrasta enormemente con que viene a comer, a cenar aquí, a reunirse con amigos. ¿Sí? Peor, porque quienes se juntan con él aquí son precisamente del estrato del empresariado alto que está negociando la frontera y que quieren ya que cese el país en la versión del 1844.
y venga la nueva versión, la moderna, la que están fraguando estos jóvenes brillantes de la modernidad. Manera de tratar de encubrir inútilmente la traición. El pueblo nuestro está siendo objeto de una vil traición de quienes han debido de jugársela en su defensa. Yo creo que mientras viva haré los esfuerzos que me resulten posibles. Creo que mis hijos, para mi dicha, tienen las mismas determinaciones que yo frente a la suerte nacional. Pero en verdad necesitamos que el pueblo despierte, que venga gente, que vaya gente a la causa nacional, porque el paso de los meses y de algunos años, que son soplos fugaces en la vida de los pueblos, nos va llevando a esa encrucijada de desaparecer. Es penosa la situación. Yo la siento, la vivo, la sufro. Y desde la respuesta, creo que he cumplido mi deber. Saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 33, 3 del cable, domingo a las 11 de la mañana, que ya nos anticipó en Puerto Plata, Musavisión, TV3, TV Plata, de 10 a 12 de la mañana. Que asimismo, Telefuturo, Canal 23, a las 8 de la mañana de domingo. Canal 19, Cinevisión, 2 de la tarde de domingo. Teleimpacto, Telenor, 12 del mediodía de domingo. Teleimpacto, 9 de la noche de domingo, 8 de la noche de lunes. TDI, Canal 51, 7 de la noche de domingo. Radio Diario Horizonte de New York y Diario Digital Dominicano, que reproducen nuestros contenidos. Radio Real de la Vega, que difunde nuestra versión central. Y los canales amigos de Sabaneta, Higüey, Romana y Montecristi. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo domingo en una nueva respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.